Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Hemos visto con el pueblo el agua. Hay un pozo que quieren subir el agua de este pocito que me estabas hablando ayer. Y dicen que no tiene contaminación. Ayer me dijiste que también contiene algo. ¿Cómo podemos solucionar que el agua sea limpia para el pueblo? Bueno, hablar del agua limpia o contaminación del agua es hablar de algo que es en sí un problema complejo. Efectivamente, ahí abajo hay un manantial que toda la gente que es de aquí Chaui lo conoce, los vecinos del pueblo, que se llama El Chorrillo, que está en unas condiciones pues no muy buenas, y hace menos de un año hubo un estudio de todas las aguas que había en los pozos y manantiales de Balsapuerto y del río Cachillacu, y todas las aguas, todas las muestras de aguas tomadas contenían bacilos coliformes. El que una agua tenga bacilos coliformes es un indicador de contaminación. En sí mismo todas las personas tenemos, y los animales, sobre todo los mamíferos, pero esto también las aves, tiene bacilos coliformes de forma habitual en sus intestinos. Solo formas muy raras pueden provocar enfermedades y es algo inhabitual, es algo que prácticamente no se da nunca. Lo habitual es que todos los animales tengamos bacilos coliformes que eliminamos a través de nuestras heces. Y al ser las capas freáticas de la Amazonía en general muy superficiales, y al ser el suelo completamente arenoso, todas nuestras heces, cuando llueve, filtra sustancias, entre ellas estos bacilos coliformes. Los filtros de arena no son suficientes para eliminarlos, de tal manera que ese agua tiene aguas coliformes, pero ha pasado ese manantial por un filtro de arena natural y es un agua muy fácil de clorar y de que por tanto ya fuera potable. No sé si ha aburrido mucho al personal. Pero... No nos aburrimos, nos interesa mucho porque el pueblo quiere agua potable. Y hemos ido a visitar el agua y falta una bomba para subirlo y una torre de presión. Y una vez que hay torre de presión, quise saber todos los detalles. O sea, todavía hay que clorarlo, procesarlo. Sí. O sea, ¿qué es lo que hace falta si llego a gobierno regional o cualquier puerta que tope para que sea eso una realidad? ¿Qué hay que hacer? Bueno, se necesita primero tener un depósito. Lo primero es que yo no soy un experto en sistemas de potabilización de agua, pero en general y por mis humildes conocimientos, pues se necesitaría un depósito que cuando tuvieran ahí abajo, que cuando tuviera un suficiente caudal de agua, se disparara una bomba de consumo, aquí tendría que ser con gasolina, y llenara un depósito que estuviera como 10 o 15 metros más alto que la casa más alta del pueblo, y luego pues como aprovechar la red de abastecimiento que hay actual en el municipio. Y en ese depósito se puede clorar el agua. Una de ellas es que cada vez que se llena el depósito, añadir el cloro suficiente, o otro sistema que es bastante más complejo y da bastantes averías, es bastante más complicado, que se llama cloración a demanda. Según el agua va saliendo del depósito por la tubería de salida y según el caudal que esté atravesando en ese momento, pues así es una bombita, va inyectando cloro a ese agua, de tal manera que el agua que llegue a las casas enseguida tenga condiciones razonables, si las tuberías son bien, si no hay muchas... En general esa agua está bien clorada, cuando es cloración a demanda. Cuando es clorar cada vez que el depósito se vacía, pues necesitas a una persona que vaya allí, cada vez que deje de ir el ruido del pozo, echar lejía en el depósito. Pero bueno, lo más, tal vez, porque este declarador a demanda da muchas averías, tal vez lo más fácil es como 50 o 100 metros alrededor de ese depósito, pues que allí no pueda haber ningún animal, no puedan ir ni vacas, ni cerdos, ni puedan ir personas a cagar, y de esta manera, pues, porque la arena tiene una gran capacidad de filtración, y ya si no hay deyecciones como la fuente de contagio de los coliformes fecales, que fue lo único que se encontró, está en las heces, pues vallando e impidiendo la entrada de animales, ya es un gran sistema de conseguir agua saludable.
Y ahora entran animales, supongo. Sí, sí, allí no veo, yo no he visto ningún sistema de vallas ni nada de nada. Voy allí, cojo mi agua porque la he visto que es la más saludable de todas las que he visto. En mi casa tengo ya medidas las 2 gotas por litro que hay que añadir en mi depósito y cada vez que voy a por agua la cloro y esa es el agua que utilizo para mi bebida. Y tiene buen gusto y es un agua muy saludable, sí, pero creo que por lo que he oído, antes de que hubiera el sistema de agua potable, el sistema que hay ahora de agua en las casas, había bastantes manantiales naturales en el pueblo que se aprovechaban. No sé hasta qué punto, al haber aumentado tanto la población, esos manantiales podrían servir actualmente. Ni sé cómo es el sistema de captación de agua que hay ahora aquí en Basapuerto. Sé que en una inspección que se hizo estaba en condiciones lamentables y sería conveniente por lo menos limpiarle y mirar a ver, tal vez sea ese el mejor sistema, porque el mejor sistema es el que proporcione suficiente agua para toda la población y tal vez el del chorrillo no sea suficiente para toda la población. O sea, sería un estudio que yo no he realizado de mirar cuál es el agua natural más abundante y más fácil de traer. Sería hacer un estudio, sí. ¿Hay muchas enfermedades causadas por agua en vuestro puerto? Bueno, en la comunidad distrital de Basapuerto, según unos estudios que yo tengo hechos, pues no recuerdo bien las cifras porque la memoria me es muy traidora, pero más del 70% de la población muere por culpa de enfermedades infecciosas y de este 70% de la población también era un 70 o tal vez un 80, tiene menos de 13 años, lo cual es un escándalo o sea, como médico para mí es un escandaloso porque todas estas enfermedades que son infecciosas se pueden curar. Y de las diarreas, lo he dicho mal, del 100% de las diarreas de los niños, el 70% del total de la población muere por enfermedades infecciosas, de los cuales el 70% son niños, más o menos, y de esos niños, o sea, el 70% es por diarreas y el otro 70% neumonías y enfermedades respiratorias. Las cifras es que las tengo ahí, no puedo decirlas con exactitud. A ver si nos dices en Yurimaguas. Sí, sí, te diré, te presentaré, estoy haciendo un estudio de cómo el sistema, de cómo bebe la gente en las comunidades el agua y el estudio se estaba repartiendo albenazol a todas las escuelas y de alguna manera pues yo viendo cómo, porque vivían con las comunidades donde nos daban de comer, la gente es muy amable, y viendo cómo nos dejaban sus cocinas para cocinar nosotros y cómo cogían el agua todos, la mayor parte de las comunidades el agua que consumen es el agua del río, en algunas comunidades había pozo y es curioso cómo el índice de contaminación de las heces es superior en los pueblos que tenían pozo, que los que cogían el agua directamente del Cachillacu, de los cuales el 90 y tantos del Cachillacu tenían parásitos intestinales en sus heces. Y viendo cómo era el sistema y las condiciones higiénicas de aquella y el sistema de vida y cómo manejaban el agua, yo vi que era albendazol, si no se tomaban otras medidas, que era insuficiente, por lo que al cabo de 20 días repetimos, y de aquel 95% que se habían desparasitado porque a todos se les dio el albendazol en presencia nuestra, pues cuando volvimos al cabo de 20 días, como digo, ya más del 70% estaba parasitado otra vez. Habían pasado solo 20 días. Eso quiere decir de que dar albendazol por las escuelas en sí mismo, si no se acompaña de otras medidas, si no funciona, es propaganda. Es humo. O sea, de lo que entiendo, para un Xavi, lo más difícil es sobrevivir a la edad de 13 o 15 años. Actualmente sí, es el problema es llegar a los 13 años. Y una vez que tiene 13 años ya es más fácil sobrevivir. Sí, así es, desgraciadamente y lamentablemente eso es una realidad, que con las cifras que yo he tenido por lo menos he llegado a esas conclusiones y es doloroso. Y todo ello se puede evitar fácil con depósitos de plástico en las casas con grifo
y otro depósito que es con el que vayan a por él a recoger agua, y clorar. Y clorar es bien fácil porque es con la lejía doméstica y es añadir más o menos 2 litros por 2 gotas por litro, de modo que, pero es que depende también de la turbidez del agua. Las aguas que son turbias consumen más cloro que las aguas que son limpias, que son transparentes. Entonces hay que añadir más o menos 2 gotas por litro de agua y al cabo de 1 hora tú probar el agua. Si sale un poquito nomás a lejía, ese agua está limpia, está clorada, es apta para el consumo humano. ¿Que sabe mucho de lejía? Vaya, pues tienes que poner menos. Y si no sabe nada de lejía, pues es que te equivocaste, sabes que tienes que haber echado un poco más. Y eso depende un poco de la turbidez del agua. Pero más o menos son 2 gotas de agua, 2 gotas de agua por litro, 2 gotas de lejía doméstica por litro. Y esto también se puede hacer, en vez de tomar, si tu recipiente mides los litros que hace con una botella de gaseosa llenándola de agua en el río, y sabes que hace 3 botellas, pues 3 por 3 se hacen 9 litros, pues 9 por 2 pues son 20 gotas de lejía. Pues cuenta 20 gotas de lejía en un frasquito que tiene un tapón de amoxicilina donde pone 2,5 c o 5 cc, pues más o menos son 2,5 cc. Pues cuentas allí las 20 gotas y ya sabes que siempre tienes que añadir en esa cantidad de agua que has ido al río o al pozo con tu recipiente, que ya sabes la cantidad que haces, añades esa misma cantidad y no tienes que estar contando cada vez 20 gotas. O sea que es algo muy simple. Hay que acompañar de más medidas para pelear y que los niños no mueran de esa manera. Hay que intervenir también en las escuelas. En las escuelas los maestros, todas las escuelas tienen que tener agua suficiente para que los niños beban. El agua que se recoge de la lluvia es buen agua, hay que clorarla también, pero es un buen agua. Y tienen que aprender a lavarse las manos, por lo menos cuando salgan y entren en el colegio y cuando se vayan a cagar o a mear. Todos los colegios tenían que tener letrinas, solo tengo conciencia de uno que tenía letrinas y estaba muy bien puesto el candado, muy bien trancado, supongo para que no lo ensuciara. En fin, y también había que intervenir, por tanto, en las casas y en las letrinas y en las comunidades, en la medida de las posibilidades que en España decimos vallar, o sea, poner redes metálicas de tal manera que donde está el campo de fútbol y donde se hace la vida pública, pues que allí no hubiera al menos ni cerdos ni vacas, y a poder ser ni gallinas. Esas medidas son fundamentales. Luego después la higiene de la boca. Hemos tomado muestras y sopados de boca y en algunos de ellos también hemos encontrado ascaris, parásitos. O sea que pelear contra los parásitos es muy difícil. Los parásitos por sí rara vez matan cuando producen quistes hepáticos o oclusiones intestinales por acúmulo muy grandes de parásitos. Pero lo que sucede es que los parásitos producen anemia. Es curioso como según qué cifras maneje, el 82% de la población de todos los sitios donde estuvimos tenía parásitos en sus heces y el 72% de la población tenía cifras de hemoglobina bajas. O sea, el 72% tenía anemia. El 72%. Eso quiere decir que los parásitos y la anemia, o yo interpreto que tienen alguna relación. Y muchos niños chavis tienen así barrigas grandes. Sí, todo eso es por los parásitos. Esos parásitos que llevan dentro, sí, ¿no? Sí. O sea, están embarazados de sus parásitos. Sí, así es. O sea, normalmente cuando vas andando y ves a un niño con aquella barriga, como si estuviera embarazada, y dices, no es posible. Si hubieras un adulto y es mujer, está embarazada. Si es un niño, ya sabes que están parasitados. Sí. ¿Y la familia no lleva niños así con barriga a la posta? Después de antes de hacer este trabajo, yo a todas las personas que venían a la consulta les daba albendazol, que es un buen antiparasitario. Desde que empecé a ver esta realidad, ya no doy albendazol a todo el mundo porque todo el mundo se va a volver a parasitar. Pero todos los que llevan esos niños, yo solo con ver esas panzas ya les doy albendazol. Pero dar albendazol, como he dicho antes, no tiene tanto sentido si al cabo de 20 días vuelven a estar otra vez no tan parasitados, pero están ya parasitados. Eso es que a los 3 meses van a estar exactamente igual de parasitados.
el 70% estaban parasitados por dos. Lo que sucede es que si en la primera muestra tenían sus heces abundantes, muchísimos parásitos, no había tantos, pero ya por dos razas distintas de parásitos, en la segunda vuelta. Y en la primera vuelta había muchos que estaban por 3, algunas por 4. Hay un parásito que es la giardia, que es pues, más peligroso. Luego después la entameba histolítica, esa nunca la hemos encontrado en el parásito, es la que hace los quistes. Y en el angiostoma duodenale, que se transmite no por los dedos y los alimentos, sino que nos entra por los pies, por andar por barro, y ese como se extienda por la Amazonía, no sé cuánto tiempo lleva aquí, si es habitual, si es endémico, pero eso requeriría posteriores estudios. Pero en general clorar el agua es una medida fundamental. O sea, para que los niños sobrevivan acá en Bozaporta hay que mirar el agua. Hay que cuidar el agua y la higiene de los alimentos y de las manos, fundamental. Si no, o sea, la medida sanitaria más importante para preservar la salud de la población tiene que ver con el tomar agua sanitariamente tolerable, con un cuidado de higiene de las manos cuidadoso, con un lavado de manos antes y después de manipular alimentos y y después de cagar, con que los niños se les enseñe en la escuela a lavarse sus manos, a cepillarse sus dientes, a lavarse sus manos antes de comer, con proporcionar un desayuno, un almuerzo a los niños en la escuela, de tal manera que no vengan muchas veces con la única alimentación que vienen, que es con masato fermentado, con lo cual al tener alcohol pues no tienen capacidad de poner atención y... O sea, los niños están borrachos con masato, básicamente, en los carros. No, eso ya no. Pero es curioso de ir a algunas escuelas y empezar a yo soy bastante que les hablaba de algunas de estas cosas en un lenguaje asequible para ellos. Y en una escuela me di cuenta que es que no, o sea, que no me hacían ni caso la mayoría. Y yo venga ahí a hacer de payaso para ver si no cantaba. Y le pregunté al profesor, digo, ¿cómo no me hacen caso? Y dice, huélales usted, huélale su aliento. Y sí, es verdad, muchos olían a masato, pero a masato fermentado, claro. Y entonces, pues claro, esto es un indicador de que la verdad es que con la llegada del mundo occidental y de la cultura occidental, cada vez el pueblo shauri se ha ido empobreciendo más, no ha sabido adaptarse al mundo occidental y tal vez no tiene ninguna obligación de hacerlo, pero sus fuentes de recursos, que antes eran la pesca y la caza de monte, pues los ríos cada vez traen menos peces, por las razones que sean, y al haber necesitarse más terrenos para las vacas, para pastos, se ha ido deforestando la zona, de tal manera que para ir a cazar hay que ir a la montaña, y su ingestas de proteínas pues es muy escasa y muchas veces se reduce a masato y plátano maduro. Y entonces pues esto produce anemias. Con estas condiciones higiénicas pues ya es fácil que haya parásitos, y con estos parásitos las defensas intestinales también son más bajas y ya entonces una diarrea disentérica pues es muy fácil que se desarrolle. ¿Sí? Muchas gracias. A su disposición.